Hola, romanitos otoñales, saludos en estos tiempos de berrea, que es así, es lo que tiene el otoño. Los bramidos de los sementales suenan todavía entre mis recuerdos. Aquí también bramamos, pero lo hacemos suave y con respeto, cómo no. Con ustedes este periodista de barriada. Detrás no se ve, pero ahí están el gran Fran Morillo, Miguelito y Domingo. Menudo fichaje tenemos en esta televisión. Hoy me honro con recibir en Romanito a don Francisco Blanco Coronado, Francisco Ramón, para ser exacto, ginecólogo y naturalista. Buenas noches. Muy buenas Eso es noches. lo primero. Pues hoy voy a romper el esquema. Generalmente al final de Romanito digo mi opinión sobre el entrevistado. Como esta vez voy a decirlo al principio. Miren, una de las cosas que caracteriza a Paco Blanco es su voraz afán de conocimiento y su impetuoso anhelo por desvelar lo que une el orden natural, la diversidad de ecosistemas, la cultura. Y además es que no tiene reparo para arrostrar los riesgos que le depara su espíritu científico y aventurero. Paco patea montañas, sierras, dehesas, viaja por zonas inhóspitas dentro de Mérida, vislumbra el interior de los Alcornoques y recopila con vocación de taxidermista incontables ejemplares de plantas y organismos. Es un visionario, fundador del ecologismo asociativo, por lo menos en Mérida, y lleva un siglo, nunca mejor dicho, denunciando el empobrecedor, el lamentable impacto que tiene la acción del hombre en la naturaleza. Lo de visionario, ¿tú cómo lo ves, Paco? Bueno, lo visionario lo veo porque tuve unos buenos maestros en el campo de la conservación de la naturaleza, personajes absolutamente irrepetibles, como fue el doctor Pérez Chiscano, o como fue Jesús Garzón, como fue Santiago Hernández, que eran unos adelantados a su tiempo. Yo me tengo por buen alumno suyo, parece ser que lo fui, y eran personas que en los años 70 estaban viendo ya lo que iba a pasar en la actualidad. Unos personajes absolutamente irrepetibles. Jesús Garzón Haidt. Y el Juan Serna. Pero tú eres consciente de que tú eres del club de los salmones, Paco. Tú vas siempre a contracorriente. No es que vaya a contracorriente, es que estoy en la corriente adecuada. Hay otros que intentan desviar el río y yo me opongo. No voy a contracorriente. Estoy en contra de los que desvían el río. El agua siempre tiene que ir por su cauce. Y hay diversos intereses económicos, políticos, que intentan desviar ese río de ese cauce natural. Y a eso es lo que no solamente me opongo yo, sino a otras muchas personas que hemos estado en las asociaciones de defensa de la naturaleza. Primero en ADNES, de la que fui fundador y secretario general durante 20 años, y ahora de hace casi 2 años en FONDENES, de la que soy presidente y en la cual estamos toda la vieja guardia de ADNES. Cuando digo vieja, lo digo por experiencia, no lo digo por vejez. A mí en la facultad nos decían aquello de cobardes no se ha escrito nada, de valientes mucho y a veces necrológicas, que es lo que tenéis, los que yo insisto, tú dices que no, los que dais la impresión de que vais a contracorriente. Oye, a mí me recuerdas a veces tu actitud a Alexander von Humboldt, prusiano a la sazón. Es decir, creo ver una visión romántica de lo natural, más cerca de las ciencias de la vida que de lo puramente físico. Bueno, la gente que me conoce dicen que soy bastante germánico. Mira, es decir, que tengo bastante de prusiano, de los antiguos prusianos. Soy una persona que le gusta mucho la organización, me gusta mucho la claridad y no me gusta mucho enredar, me gusta ir siempre al centro de la cuestión, como eran los prusianos antiguos. Hombre, Humboldt fue una celebridad a nivel mundial y yo soy una hormiguita, o sea, no compare. Geógrafo, filósofo, desde luego marcó una época. Pero sí que tenía, a mi modo de ver, Humboldt, es decir, el hombre es un ser espiritual, religioso o no, pero parece que el medio ambiente es paradigma de la vida y no de lo natural, más que de lo espiritual. Entonces, ahí hay una especie de decir, ¿cómo compaginamos ambas cosas? Es imposible, absolutamente imposible, defender el patrimonio natural y defender el patrimonio cultural de un determinado territorio, en este caso estamos hablando de nuestra querida Extremadura, si no tienes un algo del romanticismo, es decir, un científico puro,
que solamente ve a los ojos de la ciencia sin considerar otras cosas, no puede ser nunca un buen defensor de la naturaleza. Tú puedes saber mucho de bosques y de cómo se conservan los bosques, cómo se plantan los árboles, pero si no te emocionas cuando ves el crecimiento de los árboles, no estás haciendo una buena defensa. La belleza lleva a Dios. Tú eres católico. ¿Cómo te influye eso en tu manera de ver la naturaleza? Bueno, pues yo pienso que es importante, aunque estimo que solamente los católicos no somos los únicos que estamos en este mundo. Hasta ahí puedo llegar. He conocido a mucha gente, agnósticos y de otras creencias. Los calvinistas son muy difíciles de llevar en esta historia, pero he tenido buenos amigos calvinistas. Y yo creo, y lo digo siempre, yo soy firme partidario de San Francisco de Asís, por algo es mi santo, y utilizo mucho dos frases de San Francisco de Asís. Una que es la de hermano Sol, hermano Luna o hermano Lobo, que hace poco hemos publicado en la prensa un artículo que ha causado mucho impacto porque era muy original, explicando por qué hay que conservar el lobo, y se llamaba el título Hermano Lobo. Y utilizo otras frases que cuando la gente está agobiada con diversos problemas, siempre digo, mira, San Francisco así dijo que si las aves del campo y las flores del campo no necesitan que nadie se preocupe de ellas y comen y viven, no me vengas con ese problema, hombre. Oye, estás muy apegado al terreno, vamos, no solamente medioambientalmente con la naturaleza, sino también en tu profesión. Bueno, tan pegado al terreno que tu tesis doctoral era el instrumental médico-quirúrgico romano de Extremadura. Que yo creo que también, aparte de original, no sé si... Es que esto es el que dice, ahora vienes y me la mejoras. ¿Te la han mejorado ya de la tesis? Todo es mejorable. Bueno, yo lo único que sé es que cuando intento buscar un tema, yo tenía muy claro que no quería nada de laboratorio, ni enzimas, ni nada. Y cuando fui a inscribirme en los cursos de doctorado, un antiguo alumno mío, que había sido alumno aquí en el Hospital de Mérida, me tocó por la espalda y dice, ¿qué haces aquí? Digo, pues vengo a esto. Dice, pues renuncia a cualquier motivo. Dice, desde este momento vas a hacer este. El doctor Diego Peral Pacheco, que ha muerto recientemente, y fui un obligado, tuve que hacer lo que me dijo. Sin embargo, ha sido un trabajo muy bonito porque, aunque he tardado 10 años en hacerlo, ha sido un trabajo muy laborioso porque ha habido que catalogar cada pieza. La visión de un arqueólogo no es lo mismo que la visión de un cirujano, y entonces había muchas piezas que estaban mal catalogadas, no porque no supieran de arqueología, sino porque no eran médicos, sencillamente, ¿no? Entonces ha sido un trabajo muy bonito, y después hay otras 2 o 3 personas que también me metieron en un callejón sin salida amistosamente, que entre ellos los 2 principales, nuestro común amigo, el antiguo director del museo, Chema, Trini, su mujer, que fue la que hizo que se publicara el trabajo, y esa rata de biblioteca, en el buen sentido de la palabra, Agustín Velázquez. No me digas más, lo veía venir. Nunca se ve, pero está siempre ahí. Y entonces estas 3 personas fueron las que hicieron posible la publicación del libro, que, bueno, pues ha tenido un gran éxito, la verdad. Sí. Hombre, Chema y Agustín serían tíos estupendos, tienen el pequeño lunar, que son del Real Madrid, pero bueno, yo creo que... Oye, no escarmientas y fundas una asociación como es Fondenex, Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura, que me parece una cosa importante respecto a lo que era Adenex, que eran prácticamente... No, Adenex también... Vamos a ver, yo tuve otro gran maestro, muy querido, que era Emilio Oliva Salguero. Sí, hombre. Emilio Oliva Salguero, desde mi punto de vista, ha sido la persona que más se ha preocupado por conservar el patrimonio de Mérida. Y en Adenex llevaba esa parcela específica que era el patrimonio histórico, artístico y cultural. Cuando decidimos formar Fondenex, que ahora te explico por qué lo decidimos, yo dije desde el principio que no solamente el patrimonio natural, que el patrimonio natural no se podía desligar del patrimonio cultural. Es decir, que si había un castillo con unas dehesas alrededor, no nos podíamos centrar simplemente en defender las dehesas, había que defender también el castillo. Entonces nos ocupamos de esas 2 grandes ramas, pero no renunciamos tampoco
al tema del urbanismo, estamos haciendo mucho en temas de urbanismo, porque se han incorporado arquitectos también a nuestra asociación. Hacemos mucho en el tema energético. Tú me conoces hace mucho tiempo y yo he sido un fiero antinuclear de toda mi vida, que hay gente que no se lo explica, pero también lo puedo explicar. En 1985 ya publicaste, no te enfades, iba a decir un alegato contra el de Caballero, ya publicaste un libro sobre... Sí. De hecho, a final de este año, o principios del que viene, sale un libro muy novedoso, porque nunca se ha escrito todo lo referente a la energía nuclear, que se llama La energía nuclear en Extremadura, historia de un despropósito. Ahí se cuenta todo desde el año 1977, todo lo que pasó, sí, quién lo hizo y cómo pasó. Que después lo hemos terminado pagando todo. Pero tú eres consciente, que teniendo razón, la verdad es que te mueves como pez en el agua en lo políticamente incorrecto muchas veces. Siendo como es la energía nuclear, no me negarás que la central nuclear de Almaraz ha supuesto social y laboralmente beneficios para esa comarca de Campo Arañuelo. Te lo niego con rotundidad. Pues niégamelo, que para eso estamos, para hablar libremente. La central nuclear de Almaraz empieza a funcionar en el año 1981 y 1982. Previamente hay la construcción de la central y si nos vamos al Instituto Nacional de Estadística podemos ver la población que había en el Campo Arañuelo en el año 1960, que no había ninguna central nuclear, y la población que existe actualmente. La población del año 1960, y te estoy hablando de memoria, no tengo los datos, sí, pero te los puedo dar fehacientemente. La población que hay entre el año 1960 y actualmente, 2023-2024, es exactamente la misma. Es decir, que después de 45 años prácticamente, la población no ha crecido. Pero es que además hay dos o tres datos que son muy interesantes. Todos los pueblos del Campo Arañuelo han perdido población, todos, absolutamente, salvo... Navalmoral. No, salvo Saucedilla y Talayuela. Pero Saucedilla y Talayuela, su economía no depende de la central nuclear, sino depende de otras cosas. Es decir, son pueblos que tienen una gran dependencia, en el caso de Talayuela, de los regadíos, en el caso de Saucedilla, que es un pueblo pequeño, también algo de los regadíos, pero sobre todo de dos o tres industrias muy importantes que no tienen nada que ver con la central nuclear de Almaraz. Pero es que la población de inmigrantes en Talayuela es enorme. Pero nos vamos al propio Almaraz. Sí. Bueno, pues Almaraz ha perdido población, aproximadamente unos 300 habitantes, desde antes de la central nuclear de Almaraz hasta ahora. Y Navalmoral de la Mata creció mucho con las obras de la central y el funcionamiento de la central, pero también ha sido un pueblo que ha perdido población comparándolo con 1960. Por lo tanto, esa falacia de que la central nuclear de Almaraz fija población y aumenta la demografía y sobre todo rural es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque se puede demostrar con datos estadísticos. ¿Y la generación de trabajo, Paco? La generación de trabajo, mientras la central está en construcción, genera mucho trabajo. Efectivamente, eso nadie lo puede negar. Pero yo te estoy diciendo que lo que es la comarca, y se puede demostrar estadísticamente, nosotros lo hemos publicado en la prensa regional. Concretamente hemos publicado ese artículo en el periódico Extremadura hace ya unos 3-4 meses sobre la demografía en el Campo Arañuelo y la central nuclear de Almaraz, que lo hizo un experto nuestro que es en demografía, y nadie nos ha contestado hasta ahora. Oye, descubrir la naturaleza en sus pequeños y más cercanos detalles está al alcance de todos. Lo digo porque ahora no es como cuando yo era joven que ibas al campo, ahora te encuentras muchos campos cercados. ¿Es más complicado o no? Una persona que tenga sensibilidad no tiene mucha dificultad en comprender los valores de la naturaleza. Lo que pasa es que para apreciar esos valores tienes que tener también unos mínimos conocimientos y una mínima, digamos, educación social. Entonces, el hecho de salir al campo, muchas veces esos cercados que te encuentran en el campo han sido los que han salvado a ese paraje natural de ser arrasados totalmente. Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero vamos, para apreciar los valores de la naturaleza hay que tener un determinado nivel cultural y un mínimo de sensibilidad. La sensibilidad es muy importante. Estamos teniendo ahora unas temperaturas muy elevadas. Este otoño está siendo un otoño raro. Sin embargo, el otoño la naturaleza empieza a expresarse de manera además inequívoca a través de los aromas, los colores, los sonidos, ¿verdad? O sea, ahora es una época preciosa. Bueno, el tiempo está un poco revuelto, pero yo que he hablado con amigos míos
que están, digamos, muy metidos en el estudio del clima, etcétera, etcétera, siempre me dicen, estos son fases, que se han dado toda la vida. Estas fases, grandes fases de sequía, estas grandes fases de lluvia, etcétera, etcétera, se han dado siempre. Lo único que pasa es que en ese siempre hay unos factores que no existían, que es, por ejemplo, la contaminación que hay actualmente, que eso es quizás lo que puede mover hacia un lado o hacia otro el futuro de la humanidad. Pero estas fases de forma natural se han dado siempre. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que no ha habido nunca ha sido esta polución atmosférica que padecemos, ni la contaminación de las aguas, ni tampoco la difusión de plaguicidas, insecticidas, etcétera, etcétera, que padecemos. Es decir, nos estamos envenenando a nosotros mismos. Y Paco, ¿existe un ecologismo o existen muchos ecologismos? Yo creo que todos somos ecologistas, pero bueno, te quiero decir, tú hablas ecologismo, hay uno antisistema, sostenibilidad, la emergencia climática, ecología social, conservadurismo, y a veces, ya sabes que de política aquí hablamos poco, a veces da la impresión de que solo la izquierda tiene una agenda verde. Bueno, vamos a ver, mayoritariamente. Yo lo digo siempre, cuando me preguntan, bueno, ¿tú qué eres? Yo digo, yo no soy ecologista. Entonces, lo dije... Tú eres naturalista. Lo dije desde el principio, yo no soy ecologista. ¿Por qué? Sí. Porque el término ecologismo, deriva de una palabra que es ecología, que es una ciencia, la ecología es una ciencia, sí. no es otra cosa, es una ciencia. Entonces, el ecologista, digamos, es el que intenta hacer suyo unos postulados científicos. Pero el término se ha prostituido tanto y se ha aplicado a tantas cosas que nada tiene que ver con la ecología ni con el ecologismo, que hay mucha gente que renegamos totalmente de que nos llamen ecologistas. Yo a ti te he llamado naturalista, creo que voy bien. Sí, naturalista es una persona que digamos que es estudiosa de las ciencias naturales, que no tiene nada que ver con el naturismo, sí, que son dos cosas distintas. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan qué es Fondenés, decimos, somos una asociación conservacionista. El otro día le contestamos en el diario Hoy a una entrevista que hizo el presidente de la Federación de Caza de Extremadura, junto con un profesor de la Universidad de Extremadura, que han escrito un libro que se llama algo así como Caza Responsable. Y en ese libro, hago un inciso, Fondenés y Anganés hemos estado siempre a favor de la caza. O sea, no somos anticaza. Esto me ha generado a mí muchos problemas. Nosotros estamos a favor. Yo no soy cazador, no he pegado un tiro en mi vida, pero estoy a favor de una caza responsable y una caza que se haga con sentido común. Entonces, estos dos autores de este libro nos metían a todos en el mismo saco, hablaban de animalistas. Pues mire usted, le contestamos en la misma página del Hoy. Nosotros no somos animalistas. A nosotros nos meten en el mismo saco con el que lleva la flor detrás de la oreja, con el que le da por ser vegetariano, que me parece muy bien. Entonces, a todos nos meten en el mismo saco. Entonces, ¿nosotros qué somos? Pues nosotros somos conservacionistas. A mí, y después vamos ya, porque el tiempo pasa y tengo muchas cosas concretas que hablar contigo, del puente romano y de cosas de media. Pero esto sí, porque esto me lo está pidiendo el cuerpo que te lo diga. Me sorprende muchísimo cómo la preocupación de muchos con el medio ambiente no respeta la vida del no nacido. Estoy hablando de que es paradójico que muchas asociaciones, ecologistas, medioambientales, son favorables del aborto en el hombre, no en los animales. Y bueno, esto es un sinsentido, Paco. Bueno, tú eres médico. Vamos a ver, no solamente soy médico, yo soy ginecólogo. Entonces, me he tirado toda mi vida intentando que los embarazos lleguen a un buen término e intentando salvar fetos. No, y con éxito, porque tienes prestigio en tu Entonces, yo soy totalmente contrario al aborto, y no me importa decirlo en público, y si me quieren llevar al registro ese, pues que me lleven, lo he dicho muchas veces. Además, fui la primera persona que aquí en el Hospital de Mérida dije, ¿dónde hay que firmar hace unos años para no practicar aborto? Fui la primero que lo hice, ¿no? Hombre, hay casos que pueden ser explicables, ¿no? Hay casos de unas malformaciones congénitas importantísimas, incompatibles con la edad. Pero yo lo he dicho siempre, el aborto como método de contracepción, como de regulación de la natalidad, es para mí absolutamente inadmisible. Yo hace poco en una conferencia que di en Cáceres sobre tauromaquia y conservación de la naturaleza junto con Victorino Martín, porque esa es otra faceta nuestra.
Hombre. La otra frase es que estamos a favor de la tauromaquia. Hay gente que no lo entiende, pues lo siento mucho. La tauromaquia es un arte. Entonces, por mucho que digan. estuvimos, Victorino Martín, el gran ganadero, y yo, él habló de la economía de la tauromaquia y yo hablé de lo que significaba la tauromaquia para la conservación de la naturaleza. Y enfrente teníamos a dos veterinarias que eran anti-tauromaquia. Y al final, que esto hila con lo que me has preguntado antes, bueno, dijeron alguna frase un poquito subida de tono. Victorino es un caballero, se comportó en todo momento perfectamente, pero al final dijeron una frase subida de tono. Entonces yo les dije, vamos a ver, con esto ya acabamos porque el moderador nos había dicho que se tenía que pasar el coloquio. Y dije al moderador, solamente una cosa, no entiendo que llevéis media hora mostrándonos toros sangrando, y en general estéis a favor del aborto. Digo, y no os pregunto vuestra opinión personal porque no puedo hacerlo, pero la mayoría de la gente que está en contra de los toros están a favor del aborto. Digo, y en mi neurona eso no cabe. Ni en la mía. Vamos, que el tiempo nos apremia. El lunes presentaste una película, Biodiversidad y Energías Renovables, que además tiene también otra faceta, que es la conservación de las aves esteparias. Una pregunta personal que desde que te conozco Tú tienes una especie de predilección por las aves, Paco. Has escrito de las águilas, mira, te lo digo porque es que los tengo apuntados porque no son... El buitre, la cigüeña, el águila, el buitre leonado, la cigüeña blanca, el águila real, el águila pernicera. Bueno, en Fondenés tenéis un águila real como emblema. Imperial. Imperial, perdón. ¿Tienes una especial predilección por estas aves? ¿O no, es que te ha salido así? Normalmente, un tanto por ciento muy elevado de los naturalistas, de los que nos dedicamos a la conservación de la naturaleza, empezamos siempre por el mundo de la ornitología, de las aves, porque es lo que mejor se ve y lo que mejor se aprecia. Sí. De ahí después derivamos a otros aspectos, como puede ser la botánica, o como puede ser el estudio de los mamíferos, o el estudio de las mariposas, o el estudio de los peces. Pero normalmente, yo te puedo decir que el 90% nuestra escuela inicial son las aves. De hecho, yo tengo libros publicados sobre las aves rapaces de Extremadura, y tengo un libro publicado que es el único que hay, que es sobre las aves de Mérida. Que Mérida no solamente son monumentos romanos, visigodos y árabes, sino que tenemos una avifauna valiosísima, porque no sé si las personas que me estén oyendo saben que Mérida tiene casi 90.000 hectáreas de término municipal, que llegamos casi a Talavera la Real, y que parte de la Sierra San Pedro es término municipal de Mérida. Es decir, tenemos una comunidad de aves realmente impresionante. Tienes uno muy bonito sobre Cornalvo como parque natural. Sí, la guía de Cornalvo, que es el único libro que he publicado sobre Cornalvo también. Vamos, porque, Paco, me voy a dejar temas que quería tocar y no me va a dar tiempo por cuestión. El otro día te presentaste en la película. Me sorprende primero, es que a veces me da la impresión de que predicas en el desierto, pero el otro día tuviste una afluencia de público enorme. A mí me sorprende, porque yo me acuerdo cuando presenté el libro sobre la medicina romana. Me acuerdo perfectamente de ese día, que fue un día que caía aguachuzo, un diluvio universal aquí en Mérida, que además era la semifinal de la Copa del Mundo de Fútbol, menos mal que no jugaba España, y 10 minutos antes de empezar estábamos allí, Chema, Trini, María Luisa y yo, los cuatro, no había más, y se llenó el salón de actos, de buenas a primeras. En el libro de la presentación de Cornalvo había tanta gente que hubo gente de pie. Estuve yo, por ejemplo. Que había gente de pie. Y la afluencia que hemos tenido el otro día a la película esta de biodiversidad y energías renovables, pues también fue muy buena. A ver, que no es aposta, pero me están diciendo que se me acaba el tiempo. Tenía el puente romano de Mérida, el parador de Mérida, una serie de temas de Mérida que tratar, que los vamos a tener que tratar en otra entrevista, porque esto es lo que tiene en la actualidad. Pero sí que quiero alabar y quiero que me digas, porque veo que en Fondenés hay una serie de verbos que te gusta utilizar mucho, es decir, promover, contribuir, conservar, no sé, es decir, que lo veo muy positivo socialmente. Nosotros en Fondenés lo que tenemos muy claro es que hay que trabajar en equipo. Entonces, nosotros siempre somos proclives al diálogo y a la colaboración, no solamente con otras asociaciones, sino también con los organismos oficiales, pero también somos muy firmes en defender nuestros principios. Es decir, cuando creemos que nuestros principios se están pisoteando, por ahí no pasamos. Bueno, esto lo vamos a dejar, lo otro lo voy a dejar como información y te lo vamos a atacar. Oye, la última pregunta. El futuro no es aquello que está por venir, sino aquello que vamos a buscar, y tú andas buscándolo todavía, o contribuyendo a hacerlo. Bueno, a nivel general,
El futuro, te cuento una pequeña anécdota, con esto terminamos, porque la gente lo va a entender perfectamente. Yo llevaba desligado de estas cuestiones de defensa de la naturaleza del patrimonio desde el año 1999, que dimití como secretario general de ADN, por temas que no vienen al caso, pero muy relacionados con influencias políticas en una asociación a lo que yo no estaba dispuesto, y he estado pues prácticamente 15 años alejado de todo. ¿Qué pasó? Pues que la vieja guardia de ADN empiezan a llamarme, que están haciendo esto, que están haciendo lo otro, que las asociaciones que hay no hacen absolutamente nada, y no solamente no hacen absolutamente nada, sino que algunas están colaborando con algunos destructores. Y entonces hay una película muy famosa de Clint Eastwood que se llama Cowboy del espacio. Hay un satélite antiguo que nadie sabe cómo hacerlo bajar a la Tierra y hay una tripulación dentro. Y estos son los que pusieron el satélite en órbita. Entonces, estos estaban ya jubilados, uno se dedicaba a pescar, otro se dedicaba a hacer carreras de coche, y entonces reclutan a otra vez a los 4 para que hagan bajar el satélite. Sí, lo he visto, lo he visto. Bueno, pues nosotros somos los cowboys de la naturaleza. Nos han reclutado otra vez para intentar parar el proceso destructivo generalizado que hay en Extremadura. La administración en Extremadura, y esto lo digo claro y alto, no solamente este gobierno, sino el anterior, porque aquí no hay partidos políticos, son todos iguales con el patrimonio natural de Extremadura, lo están haciendo de forma absolutamente nefasta. El nivel de destrucción que hay ahora mismo en Extremadura se puede equiparar al que había al final de los años 70 en Extremadura con el famoso Icona. Esto puede parecer muy fuerte, pero es que se puede demostrar. Por lo tanto, quienes empezamos la lucha contra todos estos desmanes, volvemos. Ya me están... Oye, Romanitos hoy tiene prórroga, ya nos hemos pasado. Ya, insisto, lo trataremos como información en los otros asuntos. Y yo, amigos míos, me tengo que despedir de ustedes. Habrán constatado conmigo que Paco infunde entusiasmo e invita a compartir con todos ustedes el amor por la naturaleza. Y siempre nos quedará la esperanza. Hasta la semana que viene. Y disculpen la extensión, nos hemos ido a los penaltis, Miguelito. Buenas noches.